¿Qué tal, amigos? Pues bueno, este es el primer episodio de La Clave, donde pues prácticamente vamos a platicar de ciertos temas fiscales, financieros, y el día de hoy pues me complace agradecerle a Rosy por aceptarme la invitación para platicar de un tema bien importante que existe hoy aquí en México, que es la informalidad de los negocios en México. Pero antes que nada, Rosy, ¿quién es Rosalina Rojas? Ay, muchas gracias, Luis, por la invitación. Me siento honrada. Rosalina Rojas es consultora de negocios. Básicamente atiendo a pymes y a emprendedores. En un futuro me gustaría aprender a grandes contribuyentes. Eh, Me he dedicado muchos años a la parte administrativa de las empresas que tiene que ver con pues, control de inventarios, toda la tesorería, que es el grande, y últimamente, unos años para acá, pues revisar también la parte contable y la parte fiscal, ya para unir todo el círculo, ¿no? De los controles o control interno, como tú muchas veces le llamas, de la empresa. Sí, mira, Rosy, yo creo que, por ejemplo, una parte bien importante que yo admiro de ustedes, pues cómo ha venido desde abajo y lo que ha realizado ahorita ya como empresaria, ¿no? Una parte que me comentaba es que usted había iniciado en McDonald's, ¿no? Un negocio que tiene procesos realmente muy fuertes y que vinieron a cambiar la cadena aquí en México para generar nuevas oportunidades laborales y también en cuanto a cómo se produce, políticas, etcétera. ¿Qué es lo que usted observó y qué cambios ha visto usted de Rosalina Rojas desde ese punto que inició a actualmente cómo se encuentra? Profesionalmente hablando y también yo Ajá. creo que también personalmente. No, pues en McDonald's desarrollé una carrera, es una empresa donde te capacitan. Tuve la oportunidad de estar un tiempo en la operación, en el restaurante, y otro tiempo en la área administrativa, en específico en la tesorería, donde aprendí a llevar la tesorería de 25 restaurantes. Entonces sí me dio mucha capacitación. Y bueno, después fui empleada varios años, hasta en el 2019 como que me entró la inquietud de ya con mi maestría, de arrancarme por mi cuenta y ser persona con actividad eh, Empresarial. empresarial, y yo tener mi propia consultoría. Esa soy yo. Y por ejemplo, ahorita metiéndonos un poquito más en materia, Rosy, ese es el punto de este episodio, de la clave. La clave de Luca es, el tema que vamos a hablar o que vamos a abordar es la informalidad de los negocios en México. Uh -huh. Administrativamente, ¿qué se encuentra usted con los clientes, ahorita que ya son clientes y que van llegando y usted los empieza a meter la formalidad, y con los que no lo son, que son prospectos y que se acercan a Rosalina Rojas, en cuanto a los pros y los contras de este tema? Bueno, me encanta el tema de la informalidad, porque aún teniendo clientes en nuestro país, se simula mucho ser formal, lo que hemos platicado, ¿no? Entonces, el tema de la informalidad me encanta porque tiene pues muchos aspectos que como a nivel social también nos pegan mucho. Eh, por ejemplo, te platicaba hace rato, ¿no? De que afecta al sector formal, la parte informal, por la competencia desleal, por llamarte nada más, por mencionar nada más un punto, ¿no? Otro aspecto eh, que me llama o que me jala, como hacer este tipo de conciencia al empresario, que simula ser formal, pero que no da prestaciones de ley a sus trabajadores y que genera una pobreza, Sí. lejos de disminuir la pobreza o de generar, de fomentar cambios que ayuden a la población, ¿no? Sí, que a veces yo creo que ahí es un tema bien complicado. Bueno, yo lo veo así, Rosy, que varias veces a veces platicamos, ¿no? Y mencionamos esa parte de el proceso que tiene el emprendedor, pues sí, el emprendedor, para empezar en la formalidad y empezar a armar todo su protocolo, sus políticas, etcétera, porque a veces la formalidad pues sí cuesta, es caro, y los temas que ahorita se empiezan a ver con las autoridades fiscales es el aumento del aguinaldo, los aumentos obviamente ya de las vacaciones, cambios que si bien favorecen al trabajador, que yo, ojo, no estoy en contra de eso, pero sí creo que se está favoreciendo mucho a este sector, pero se está dejando mucho de fuera al empresario, al emprendedor con los apoyos. ¿Qué opinas tú ahí, Rosy, en ese sentido? Porque realmente sí es un tema, ¿sí? Sí. Porque ahorita, por ejemplo, si nos vamos a números, una empresa, un negocio que genere una utilidad de 3 millones, estamos hablando cerca de un impuesto de 900,000 pesos de ISR. Más si eso le agregas que es el 10% de PTU que tienes que pagar a los trabajadores, ya hablamos de 1 millón, ¿sí? Por 3 millones de utilidad. O sea, que de 3 millones que genera la empresa, el empresario, de utilidad, se está pagando ese impuesto.
Y yo es donde ahí digo, bueno, ojo, primero para poder hacer cualquier planeación fiscal tienes que conocer cuál es tu número real. Ya lo conoces y entonces ver cuál es la planeación para poder eficientarlo. Pero existe el tema, mejor del empresario, del emprendedor, de esa renuencia a decir, yo no quiero pagar absolutamente nada. ¿Sí? ¿Cuáles son los pros y los contras que usted podría hacerle ver a la persona para poder Es, analizarlo, pues, es y valorarlo? muy buena tu pregunta, porque yo siempre les digo a mis clientes que es un proceso. Es un proceso de ir formalizándose cada vez, tratar de cumplir. Hay mucho desconocimiento, como tú lo sabes, a nivel fiscal, y muchas veces se tributa incorrectamente, aparte de que la carga fiscal, como lo mencionas, pues es alta, ¿no? Sí. Entonces, sí va siendo un proceso, pero mucho es primero, ¿cómo yo voy distinguiendo o cómo puedo ayudar a mi cliente? Primero a saber hacia dónde quiere llegar. Porque si mi cliente quiere crecer, definitivamente la informalidad tiene un tope, tiene un techo, y la formalidad no hay techo, ¿no? Entonces, de ahí parto. ¿Qué objetivos tiene el empresario? Y si tiene objetivos de crecer, pues es donde yo puedo entrar para que estando formal logre sus objetivos, tenga esa facilidad sí. Y pueda alcanzar también sus metas personales, porque van de la mano. Sí, y es cierto, lo digo porque, por ejemplo, a veces me toca a mí con la prospección, prospectos que llegan para hacerle ciertas valoraciones, diagnóstico financiero o fiscal, y siempre pregunto esa parte, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué tipo de cliente tienes? ¿Por qué? Porque llega un momento en el que los clientes te van impulsando a que te vayas incluyendo a la formalidad, ¿sí? Por ciertos procesos. Un cliente 5 estrellas no va a querer negociar con alguien que no le va a poder presentar o mostrar situación fiscal de la empresa, opiniones de cumplimiento, si tiene empleados, no tiene empleados. ¿Qué va a pasar si el día de mañana, por ejemplo, tú como comerciante quieres vender un X producto y no tienes financieros como para poder soportarle al cliente y al banco ciertos préstamos para poder suministrar ese producto? Y es ahí donde se empieza a cerrar la brecha, y es ahí donde dices, oye, ¿sabes qué hago? Pues sí, voy a tener que pagar impuestos. Y el tema no es como el no pagar, es saber cómo darle la vuelta, porque lo más seguro es que fiscalices tu dinero para que veas cómo cómo te va a impactar y cómo puedes eficientarlo, ¿sí? Entonces, yo creo que sí es un tema bien delicado, porque no es fácil para el empresario, para el emprendedor, esa parte. ¿Usted cómo ha vivido ese proceso? Mira, hay una frase que me gusta mucho, donde hay mucha la influencia de que tú emprendes, ¿no? Tú emprendes, tú arrancas tu negocio, y tenemos esa falsa creencia que el emprendedor lo tiene que hacer todo. Entonces, una de lo que yo menciono es que el emprendedor no tiene que saber hacer todo, tiene que saber seleccionar en el camino a sus asesores. Exacto. Porque ellos te van a dar pues esas recomendaciones, te van a ayudar a ponerle orden a tu negocio, a muy puntual optimizar tus impuestos, a muy puntual darle la estructura administrativa a tu negocio para que se solidifique, y tú te encargas de lo tuyo, de tu talento, de ser el empresario, de vender o de producir lo que tú sabes hacer. Entonces es una recomendación que yo hago, que busques a esos asesores correctos para que te ayuden, te capaciten y vayas creciendo junto con ellos, ¿no? Sí, y también aparte, ahorita nos metimos un poquito al tema fiscal, Rosy, pero metiéndonos un poquito más al tema financiero, hablando de los costos. Ahorita una parte que se puede decir que da una cierta facilidad para poder tener un mejor orden con tu negocio es que todo lo que tengas como operación ya tiene un CFDI. Ajá. ¿A qué voy yo con esto? El tema de los costos. ¿Qué problemática encuentra un administrador cuando no se está facturando absolutamente nada y quieres tener un costo? No, pues es un desorden. Muchos emprendedores que no están... Porque nos ha pasado, ¿eh? Sí, o sea, y que tienen revuelto lo personal con lo del negocio, partimos de ahí, no, que debe estar totalmente separado. Que creen que porque si van a facturar o a tener el comprobante de sus gastos, el fisco los va a alcanzar, ¿no? Los va a encontrar. Y pues no, o sea, sí hay que irle poniendo mucho orden a todos sus gastos, primero para ir separando el negocio de lo familiar o de lo personal. Y segundo, para que administrativamente y contablemente se vaya determinando el costo correcto, como tú bien lo mencionas, de su operación. Sí, porque a veces, de ahí partimos. Ajá. Si no tenemos calculado el costo, sí, ¿cómo vas a tener calculado el precio de venta, sí, no? Y porque a veces así pasa de que dices, bueno, no sé cómo costear mi producto o mi servicio, ¿no? Sobre todo el producto, ¿no? Que es más complicado. Pero dices, ok, ¿sabes qué? Tengo problemas porque no estoy facturando. Y hay gente que sí factura todos sus gastos,
para poder encontrar el costo, cuando sabemos que pues obviamente el costo también va relacionado al ingreso. Ujú. Pero después ahí nos verán, tanto usted como a mí, buscando la manera de cómo empatar todo lo que tiene en efectivo o todo lo que se puede estar no fiscalizando Ujú. para que la persona, el prospecto en este caso, pues quiera que nosotros determinemos el costo que está teniendo la empresa. Y es complicadísimo, ¿sí? Complicadísimo. Porque la parte de también no tener ese tema de querer tener cuidado con el efectivo y saber cómo patrimonializarlo, es también todo un tema y que se tiene que analizar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todas esas personas que reciben Mucho efectivo. mucho efectivo? ¿Sí? Mucho efectivo, que llega un momento en el que ya no saben realmente, quieren comprar una casa, comprar un bien inmueble, un auto, hacerse de un terreno, y es ahí donde empiezan los temas fiscales también, porque dices, es que sabes que hasta cierto monto la ley PIORPI me permite hacerlo, Ujú. pero lo que no se sabe es el protocolo que lleva el notario del aviso para poder llamar la atención, y es ahí donde empiezan a ver las diferencias también de la informalidad, que te llevan a que tengas que pagar el impuesto que no quieres pagar, recargos, multas y actualizaciones. Entonces, vaya, creo que ese ahí es un tema complicado cuando nos metemos a hablar un poquito de efectivo, porque se pierde y es muy delicado. Y sobre todo que se acostumbra mucho a manejar el efectivo como lo conocemos tradicionalmente, sin llevar herramientas tecnológicas que nos ayuden a controlar eso, ¿no? O sea, y que está muchas veces, como lo hemos dicho, guardado en un cajón en el negocio o guardado disque en la casa. O sea, el manejo de efectivo no debe de desaparecer, pero no debe ser un porcentaje, como lo decimos, que no esté bancarizado, Exacto. que no se esté registrando ante el fisco, porque se vuelve un problema, además de un problema de seguridad que sabemos que no es Claro. conveniente, ¿no? Y también el poder adquisitivo que pierde, Rosy, No, porque totalmente ese dinero pierde valor porque no se está bancarizando, no se está invirtiendo, no se está creando, como sabemos, en tu historial, Exacto. en instituciones donde te pueden después otorgar un crédito. O sea, Exacto. tiene muchas desventajas el manejar solamente efectivo o Sí. grandes cantidades de efectivo. que eso, pues la verdad va relacionado a, como bien lo mencionábamos, a poner en riesgo tu patrimonio que estás haciendo, porque no estamos diciendo que porque no lo fiscalices o no pagues impuestos no vayas a generar tu patrimonio. Claro que lo vas a hacer. El tema es a ver cuántos años luz nos alcanzan para que después tengas ahí a la autoridad queriéndote tocar la puerta y queriéndote revisar y entonces quererte multar y tengas que pagar lo que tienes que pagar. Y si no es la autoridad, entonces es la informalidad que a veces te lo cobra. ¿Y a qué voy yo con esto? Los sobornos. Sí. Las veces hasta las mismas autoridades, porque saben que no estás pagando ese impuesto, te sobornan, Sí. y cuando llega uno, después al rato llega otro, y así te la llevas, ¿sí? Entonces, ahí usted, ¿qué comentario podría agregar, Rocío? O sea, Estar en la informalidad es un terreno muy oscuro para mi forma de ver, porque como bien lo mencionas, por ejemplo, hablemos en específico de los, ¿cómo te decía hace rato? Los que están en la calle, los tiangueros, el que está en la calle mucho, comerciante. ¿no? El comerciante. Ellos dicen, no, pues yo no pago impuestos, pero claro que pagan un tributo a alguien que les cobra esa renta de ese espacio y eso contribuye mucho a, pues como te mencionaba hace rato, a las mafias, a las totalmente a la informalidad, al gobierno, a la corrupción, fomenta la corrupción, porque, porque pagan tributos a mafias, esas mafias pertenecen luego al narcotráfico, terminan dañando mucho al comerciante formal porque invaden banquetas, las mismas banquetas que luego son de los comerciantes que sí pagan renta, que sí pagan una licencia municipal o sus servicios. Y ese informal también no termina deduciendo, por ejemplo, hablando del IVA. Muchas mercancías las compran, pagan el IVA y no terminan pagan un 16% de IVA. Entonces, de alguna manera tributan en los dos lados. Sí, tributan pagando un impuesto y tributan pagando ¿cómo se le llamará? Pues no es impuesto, sino es pues sí, así que un soborno, un ¿no? soborno. Y entonces, y esos sobornos, pues hoy por hoy sabemos que van creciendo, o sea, está siendo muy, muy, muy fuerte el tema de lo informal. Sí, yo creo que ese tema de la informalidad es algo que pues ha alcanzado mucho, obviamente, al emprendedor cuando va iniciando, Sí. porque no sabe qué hacer, ¿no? O sea, para dónde orillarse. Si me voy a orillar por el lado de la formalidad, pues me es caro porque tengo que asegurar a mis trabajadores, porque tengo que hacer tengo que pagar el impuesto X, Y, pero también esa es la parte que se va perdiendo de no visualizar
que en un futuro todo lo que no hagas ahorita te va a alcanzar. Yo ahorita, por ejemplo, viendo el anteproyecto de reforma del 2025, pues estamos visualizando, yo metiéndome un poquito más a mi tema, ¿A lo fiscal? A lo fiscal, que el SAT, si bien o la autoridad como tal, en general, IMSS, Infonavit, etcétera, no se va a meter a generar nuevas cuotas o nuevos impuestos, pero sí existe la parte de que se empieza a visualizar que va a haber multas. Entonces, si los que estamos en la formalidad o los que tenemos clientes en la formalidad empezamos ya a prever qué tenemos que hacer, tener un poquito más de cuidado con la presentación, con que se paguen los impuestos en el momento, ¿qué va a pasar con la gente que no lo está haciendo? ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar con la gente que dice, no, es que, ¿para qué? ¿Para qué pago un impuesto si yo salgo y el día de mañana doy la vuelta y me caigo en un bache y ahí está el impuesto, ¿no? Pero los que sí no lo hacemos, pues empezamos a visualizar esa parte que, bueno, hay que tratar de prevenir, porque si a nosotros nos va a alcanzar, con más razón a quienes no lo está haciendo. ¿Sí? Ahí esa parte, ¿usted qué comentario merecería? Mira, es fuerte en nuestro país. Yo te he platicado que el porcentaje de gente que tributa o de la población económicamente que tributa es menor a la que no tributa, ¿no? Hace unos años era 52% están en la informalidad y el 48% está en la formalidad, y ese número se está convirtiendo cada vez más hacia lo informal, está creciendo hacia lo informal. No se trata de convertirse en formal por pagar impuestos nada más, porque si yo te hablaba hace rato de que hay que ayudar al empresario a hacer una conciencia social. En nuestro país es un país de mucha pobreza, y también mucho empresario que simula ser formal genera pobreza. ¿Por qué? Porque no les da las prestaciones sociales a sus trabajadores. Y partamos de ahí, si esa gente no tiene un lugar para donde atenderse cuando se enferma, cuando se accidenta, nunca va a formar un patrimonio de poder adquirir una vivienda, pues simplemente se están convirtiendo en más pobres. Entonces es algo muy triste. Entiendo que la parte fiscal está sí pesada, y como bien lo mencionas, al que tributa lo persigue el fisco, porque te equivocas tantito en un XML o en la forma, lo que nosotros sabemos que en la forma en cómo estás timbrando, y ahí vienen las multas, ¿no? En la forma en cómo estás presentando, y ahí vienen las multas, cuando sabemos que sale su miscelánea, la estudiamos, nos preparamos, y cuando quieres presentar, tú mismo lo sabes que no, la plataforma no está hecha de acuerdo a la miscelánea. O sea, es correcto. Ahí mismo te ponen la trampa, ¿no? Entonces, donde nos vamos dando cuenta los que estamos en la formalidad, que es muy difícil tributar y tributar bien, Sí, empezando por la forma, ¿no? Y si de ahí te vas al desconocimiento que existe, que la gente no optimiza, los que están en la formalidad, no optimiza sus estrategias para tributar correctamente, no pagar ni más ni menos, sino utilizar las estrategias legales correctas para optimizar sus impuestos, para deducir el IVA que tiene que deducir, para deducir el ISR que tiene que deducir. Entonces sí es difícil, en un México muy complicado, pero definitivamente yo estoy en desacuerdo en la informalidad, porque no nos va a llevar a grandes cosas. O simplemente el gobierno necesita ingresos para el gasto público, y que todos lo estamos viendo ahora, sino los servicios públicos, ¿dónde crees que salen, no? El Sí, servicio de limpieza, claro. de alumbrado público, mantenimiento al drenaje público, al Claro. sistema de agua. O sea, necesitamos que el gobierno tenga ese ingreso. Ahora, ¿qué pasa también? Que mucha gente se va con la idea de que tanta corrupción, pago mis impuestos y no los veo de regreso, pero creo que entre menos nos seamos de los formales, menos podemos hacer ese contrapeso para exigirle al gobierno que haga bien las cosas. Es correcto. Yo creo que ese es un punto bien importante, ¿no? Sí. Porque como bien lo menciona, los que tributamos, pues podemos de cierta manera hasta un cierto punto exigir, ¿no? Tienes voz y voto. Exactamente, pero cuando realmente de plano te quieres encontrar en la informalidad y aún así quieres exigir, es donde creo que está el tema. Sí. ¿Sí? Ahora, yo ahorita tengo, o queremos hacer en estas nuevas cápsulas que estamos haciendo de episodios, realizar una dinámica donde, aparte del tema que estamos hablando, demos un punto de vista en cuanto a lo que ya charlamos, cuáles son las claves para salir de la informalidad. Y igual yo empiezo para conocer un poquito cómo vamos a realizar la dinámica, Rosy. Y para mí la clave para salir de la informalidad primero es que estar en la informalidad es poner en riesgo tu patrimonio, definitivamente. Y más ahorita como viene la estructura de la reforma, ¿sí? Porque tarde que temprano lo que no has pagado lo vas a terminar de pagar. 2, problemas con tus costos, ¿sí? 3, discrepancia fiscal.
que es la discrepancia fiscal, que inconscientemente no te des cuenta que estás facturando algo más de lo que realmente estás teniendo por ingreso y la autoridad lo está percibiendo. Oye, esta persona tiene tanto gasto o tantas compras, pero en realidad ¿con qué lo está comprando? Si ni siquiera tiene un apalancamiento por algún crédito bancario o a lo mejor tiene otro ingreso proveniente a lo mejor de una nómina, etcétera. Entonces ya ahí es un foco rojo, ¿no? Y pues esa es la parte donde yo creo que de entrada se tiene que analizar. Y tercero, la toma de decisiones, que eso es bien importante para cualquier emprendedor y para cualquier empresario. Si tú no puedes ver tus financieros para poder tomar una decisión, el día de mañana puedes estar perdido. ¿Por qué? Porque te van a estar robando y quienes hasta tus mismos trabajadores, le puedes estar perdiendo con tus propios proveedores, ¿sí? Y tener un descontrol total. Para mí esos serían como los puntos claves en relación a esto. Para usted, ¿cuáles serían los puntos claves para salir de la informalidad? Coincido contigo, el no saber el estado, yo le llamo el estado general del negocio, cuál es la utilidad que te está generando el negocio o que crees que te está dando una utilidad cuando no tienes ese orden administrativo, partamos de ahí, tener separado lo personal y lo del negocio, saber bien tus costos para determinar bien tus precios de venta, para también determinar cuáles son no tus costos, sino tus gastos, que son inherentes al negocio, que también ahí existe Sí, mucho. son gastos personales. Para no revolver, sí. Y tener correctamente el conocimiento de la utilidad y tomar decisiones. Exacto. Ahora, no lo tienes que saber todo tú como empresario, lo repito, o como emprendedor. Déjate ayudar, déjate asesorar, busca a esas personas con conocimiento, con experiencia, que han sacado, que han estado en otras empresas, que tienen resultados. Eso yo te agregaría, porque la experiencia, como te lo platicaba hace rato, enriquece mucho. Sí. El que tú te asesores con una persona y que tú puedas ver el mismo problema desde otra perspectiva, con otras opciones de soluciones, ¿no? Eso ayuda mucho, porque Sí. una persona no puede tener todas las soluciones en la cabeza. Definitivamente, yo creo como dicen, ¿no? Zapatera tus zapatos, Sí. Y también que te dejes ayudar y te dejes guiar para saber pues cuál es la mejor decisión que puedas tomar, ¿no? Y pues bueno, Rosy, pues muchísimas gracias por este primer episodio, es mi madrina. En estos episodios que vamos a estar haciendo por mes, invitando a empresarios, emprendedores, para que nos ayuden un poquito a nutrirnos de ciertos temas, temas fiscales, temas financieros, y pues que conozcamos diferentes puntos de vista y podamos aprender, ¿no? Enriquecernos. Y pues también a Casa Bonita por la invitación, por abrirnos la puerta de poder hacer aquí este episodio, al buen Clemente Barba que siempre está ahí también presente ayudándonos y con sus ricos platillos, también aquí ayudándonos un poquito con ello, ¿sale? Pues muchísimas gracias, esto fue todo por hoy, La Clave.